Ve a www.adamacademia.com/personalidad y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán. Claro, aquí tenemos a Job y aquí tenemos a Cristo, que son dos mitos y dos arquetipos, que es el arquetipo del sufrimiento, que para mí es el problema esencial de las religiones, el del sufrimiento. ¿Cómo explican? No el mal, que es un problema difícil. San Agustín dijo que el mal existe porque existe el bien y podemos decidir. Nuestra libertad requiere de la existencia del mal para que podamos alcanzar el bien, ¿vale? No, Pero no, el es al revés, sufrimiento, al revés. cuando nace un niño sordo, ciego y mudo, cuando nace un niño con una esperanza de vida de 3 años por sus terribles condiciones, ¿qué Dios puede permitir ese nacimiento? Es que no es Dios el que, digamos, crea eso. Entonces no es Es la todopoderoso. degradación de Pero la entonces la pregunta es, biología si natural. Dios no lo permite, Dios no es todopoderoso. No, 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 es que Dios no permite ni concede. Dios lo tiene todo creado de acuerdo con una bondad del mundo, digamos, con un beneficio del mundo. Todo lo demás no es obra de Dios. Todo Pues lo yo que creo que ocurre en el solo por mundo, la existencia de un niño sordo, ciego y mudo, pues eso es ya tengo degradación derecho de a la culpar propia... a Dios de su existencia, No, porque no, Dios podía, exactamente. Ese es un no, error, Jairo, porque Guillermo. Dios podría haberlo evitado. O No, sea, no, la Dios no cuestión puede es que evitar Dios nada. podría Una haberlo vez que evitado crea... y si No, no no, no, podría... no. Un segundo, Jairo, Estás hablando déjame muy terminar la frase, Jairo, un superficialmente. segundo, déjame terminar la frase y respondes porque si no el oyente no va a entender nada. Entonces, yo solo quiero decir que o Dios podría haberlo evitado y en ese caso yo como humano que lo ve le puede culpar o Dios no es todopoderoso. Y en Claro, ese claro. caso se cae uno de los pilares de toda religión monoteísta. Ya está. Dios no es solo bueno y todopoderoso, ¿vale? Es más cosas. Eh, Creemos que Dios tiene más cualidades, ¿no? Podríamos decir así. Dios es sabio, Dios es... no se usa esta palabra exactamente, pero Dios es planificador, ¿no? Etcétera. Lo que yo te diría es que existen diferentes niveles de conciencia y de conocimiento. Dicho de otra forma. Supongo que habrás escuchado este ejemplo y seguramente no te convence y tampoco pretendo convencerte, solo es una introducción a lo que te voy a decir después. Yo en diferentes circunstancias veo pasar a mis hijos por situaciones adversas, yo que sé, como pueda ser momentos de frustración o momentos en los que yo no salto a rescatarles, ¿vale? Les dejo pasar por eso, porque quiero que aprendan una cualidad. O yo les dejo pasar por muchas circunstancias difíciles a mis hijos, de frustración. Cuando quieren que les compre algo, les obligo a esperar 2 meses, aunque tengo el dinero para comprárselo, porque quiero que desarrollen una paciencia o lo que sea. Yo permito que los niños pasen por esa situación de frustración o de sufrimiento, entre comillas, porque veo un beneficio posterior. Entonces, esencialmente lo que yo te diría es que, obviamente mis hijos no ven ningún beneficio posterior. Simplemente porque el punto en el que ellos están les impide ver más allá. Pero yo estoy en un nivel por encima. Y desde la perspectiva del Islam, o sea, Dios es el creador de este universo. Naturalmente va a estar en una perspectiva que está por encima y va a haber cosas que nosotros no vemos. Entonces, en cierto modo, lo que nos dice Dios en el Corán es que la creación de este universo, que es un universo con una finalidad moral, podríamos decir así, requiere de contrastes necesariamente. Es decir, um, requerimos de la existencia de felicidad y de desdicha y de riqueza y de pobreza. Requerimos de todos estos contrastes para poder tomar elecciones morales. Si tú en algún momento piensas, pero hay una instancia de sufrimiento específica que no entiendo. O sea, ¿por qué el niño con cáncer específicamente? No lo entiendo. Desde la perspectiva del Corán, eso es un argumento basado en ignorancia. Es decir, tú estarías diciendo, como yo no entiendo en el esquema general de un universo moral, no entiendo esta cosa concreta donde cuadra, significa que no cuadra o no tiene sentido. ¿Vale? Lo que Dios dice en el Corán es, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Yo tengo conocimiento de lo que vosotros no tenéis. Si Dios existe, ¿vale? Y si Dios es todopoderoso y bueno, y también lo sabe todo, entre comillas, o es omnisciente, y tiene lo que nosotros llamamos hikmah, una sabiduría para las cosas, o un plan detrás de las cosas, ninguna de las instancias de sufrimiento está fuera de ese plan. Con lo cual, automáticamente, ninguna de estas instancias es problemática. Tú puedes decir, a mí me perturba, pero eso es una cosa emocional. Desde el momento que tú dices racionalmente no tiene sentido, estás presuponiendo que tú tienes conocimiento de todo
en el tiempo-espacio, lo cual no es cierto, ¿vale? O sea, desde la perspectiva del Corán es un argumento en base a ignorancia. Y sería como si tu hijo te dijera, no tiene sentido que yo pase por este momento de sufrimiento. Tú no ves el sentido o lo desconoces. Eso no quita que lo haya, ¿vale? Por tanto, hay un gran esquema en el cual todo tiene una sabiduría. Esa es nuestra perspectiva como musulmanes. Y cualquier argumento de que no le veo sentido a esto, no le veo sentido a lo otro, es simplemente un no le veo. O sea, tú no le ves. Pero eso no significa que no haya detrás una sabiduría. Y esto me lleva a la conclusión. El problema del sufrimiento es un problema si Dios no existe. O sea, si Dios existe y es bueno y es todopoderoso y también es totalmente sabio y todo lo que hace lo hace con una sabiduría y en dirección a un plan determinado, todas las instancias de sufrimiento son resueltas por eso. Si ese Dios no existe, todas las instancias de sufrimiento son totalmente absurdas y vacías. O sea, en este caso, primero había que determinar si Dios existe. Porque si Dios existe, y es bueno, y es todopoderoso, y es sabio, y permite todo en base a una sabiduría y a un beneficio posterior, lo veamos o no lo veamos, todas esas instancias de sufrimiento automáticamente dejan de ser problemáticas. Y, insisto, si alguien alega, ya, pero hay un caso específico en el que yo no veo el porqué, nosotros diríamos, es totalmente irrelevante si tú lo ves o no lo ves. Partiendo de la base de que Dios existe y tiene un propósito para todas las cosas. ¿Vale? Que si partimos de esa base, las instancias de sufrimiento dejan de ser un problema filosófico. Naturalmente, si no partimos de esa base, es cuando son un problema. No sé si me explico. De todos modos, no tengo la menor duda de que tendrás algo que aducir o que responder a esto y quizás puedo escucharlo No, o y sea, yo proponer. el razonamiento lo entiendo y me parece lógico. La cuestión es que yo cuando lo veo o cuando lo sufro no lo puedo compartir. No lo puedo compartir porque me parece... O sea, de hecho, el caso máximo de ese mismo razonamiento es el de... Yo al cristianismo le veo una superioridad sobre el judaísmo y sobre el islam. Le veo otras cosas peores. Pero es que hizo que en su mitología hizo que Dios fuera hombre y que muriera en la cruz por los otros, lo cual es una aberración, pero tiene también una belleza, porque permite decir, ¿y dónde estaba Dios, sea el que sea, en Auschwitz? Bueno, estaba crucificado. Pero efectivamente la cuestión es que, evidentemente, como agnóstico, yo hay momentos de mi vida y momentos de sufrimiento en los que he podido entender que aunque yo no pudiera ver la razón de mi sufrimiento, tendría una explicación que me sobrepasa. Y esa es la visión del creyente y lo he sido en muchos momentos de mi vida. Pero también he tenido momentos en los que ante el sufrimiento, el mío o el de los otros, he podido decir, no creo que Dios exista. Creo que precisamente lo que ha causado este sufrimiento es el azar, ¿no? O sea, en otras palabras, lo que he dicho antes, si Dios existe y es un Dios que para todo lo que ocurre tiene un plan posterior y ese plan siempre es bueno, el sufrimiento deja de ser un problema. Pero si no existe el sufrimiento, entonces es un problema, porque es absurdo totalmente. Entonces, yo creo que esta conversación es siempre posterior a una anterior, ¿vale? Es decir, la conversación primera es Dios existe y qué pruebas hay de ello. Si sí existe y si sí tiene un buen plan para su creación y todo lo que ocurre está dentro de ese plan y por tanto en última instancia es bueno, entonces el sufrimiento deja de ser un problema. Entonces, lo que estoy intentando decir aquí no es que tengas que tener fe en que Dios tiene un buen plan para consolarte. Lo que estoy diciendo es que tienes que buscar la verdad, porque si Dios existe y todo forma parte de un plan positivo, en última instancia, el sufrimiento deja de ser un problema filosóficamente. Aunque perturbe. Quiero decir, a todos nos perturba el sufrimiento. Pero si estamos tratando este tema desde una perspectiva racional filosófica, quiero saber si tiene un sentido. Entonces lo primero que hay que determinar es si Dios existe y si realmente ese Dios tiene buenos propósitos para las cosas que ocurren. Por eso, yo cuando estoy en un debate sobre este tema salto a hablar del milagro del Corán, o sea, salto a demostrarle a esa persona, en mi opinión, que Dios existe y que Dios tiene unos buenos propósitos para lo que ocurre. Entonces, automáticamente, cuando Él me señala una instancia de sufrimiento, yo ya te he demostrado que Dios existe y que tiene unos buenos propósitos. Por tanto, esa instancia de sufrimiento nos molesta y tenemos que ayudar, pero filosóficamente ya no es un problema. Ve a www.adamacademia.com/personalidad y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán.